Buen día, soy el ingeniero Jairo Pérez López, estudio en la maestría en Ciencias en Construcción. Mi tema a desarrollar es concretos reforzados con fibra de agave para reducir agrietamientos. Mi asesor es el doctor José Luis Reyes Araiza y el docente de la materia es el doctor Alberto Pastrana Palma. Análisis diacrónico. Introducción. Agrietamientos en los concretos. Los agrietamientos se dividen en fisuras, fracturas y grietas. Las fisuras normalmente son estrechas y alargadas, con aberturas de menos de 0.5 milímetros. Generalmente no implican problemas estructurales, pero pueden provocar consecuencias más graves. Si la fisura evoluciona con el tiempo, puede ser la primera etapa de una fractura o grieta. Las fracturas son aberturas más acentuadas y profundas, con rangos de abertura de 0.5 milímetros a 1.5 milímetros. Pueden ser visualizadas a simple vista y son mucho más peligrosas que las fisuras, porque las rupturas del elemento estructural ya ha ocurrido y puede afectar la seguridad de la pieza. Las grietas son ranuras con aberturas mayores de 1.5 milímetros, profundas y bien marcadas. Con esa magnitud permite que el aire y el agua penetren al interior de la pieza, lo que requiere atención inmediata. Además puede causar corrosión de la armadura o reacciones químicas no deseadas en el material. Esto según Sousa en el 2017. En esta diapositiva podemos ver algunos tipos de agrietamientos. Las principales causas de los agrietamientos son la contracción térmica durante el secado de concreto o asentamientos de terreno durante la vida útil del elemento estructural o sobrecarga de uso de las estructuras. En muchas civilizaciones de la antigüedad, las fibras se usaron para reforzar materiales. La paja se usaba como refuerzo en los adobes de arcilla para controlar la tensión por secado y reducir el agrietamiento. Posteriormente, en la era moderna, el asbesto comenzó a ser utilizado frecuentemente en muchos países. La industria de la construcción usó a gran escala las fibras minerales de asbesto en una matriz de cemento. Esto según Castillo en el 2013. De acuerdo a la ACI, en 1996 se detectaron algunos daños a la salud, como la asbestosis al fabricar productos de asbesto cemento. Su aplicación disminuyó considerablemente. Se buscó entonces sustituir el asbesto por fibras de otros materiales, las cuales resultaron ser una alternativa viable. En la actualidad se incorporan fibras de diferentes materiales para mejorar las propiedades físicas y mecánicas, tales como la resistencia a la tensión, a la compresión, al agrietamiento, al impacto, a la abrasión y a la tenacidad. En esta siguiente diapositiva podemos observar imágenes de las dos principales fibras que actualmente se utilizan para reforzar el concreto. Son las fibras de polipropileno y las fibras de polietileno. Estas fibras se adicionan al concreto durante su elaboración, permitiendo funcionar como refuerzos secundarios del concreto. Ayudan a disminuir estos agrietamientos por contracción plástica en estado fresco o por temperatura en estado endurecido. En general, las fibras sintéticas se caracterizan por tener elevada resistencia a la tensión y, entre ellas, se definen dos categorías, las de alto y las de bajo módulo de elasticidad. Las principales ventajas de adición de fibras sintéticas en el concreto son, en estado endurecido, el incremento de la tenacidad y la resistencia al impacto. En estado fresco, el control de la contracción plástica. Adicionalmente, controla la aparición de fisuras durante la vida útil de la estructura y brinda mayor resistencia a la fatiga. Las fibras de polipropileno, polietileno y acero que actualmente se usan provienen principalmente de materia prima no renovable, la cual en un futuro llegará a tener un límite en su disponibilidad y además el impacto en el ambiente por su uso será significativo. La alternativa para mejorar las propiedades del concreto sería el uso de las fibras naturales de agave, debido a una de sus principales propiedades es resistente a los esfuerzos de tensión, lo que mejoraría la resistencia a flexión y tensión del concreto. Además, las fibras de agave soportan aceptablemente la exposición a ambientes agresivos y variaciones de humedad y temperatura, siendo esto benéfico para su transporte.
Análisis diacrónico. Motivaciones. Problemas. Un problema que afecta el área de la construcción son los agrietamientos. Se dividen en fisuras, fracturas y grietas. Algunas de sus posibles causas son la contracción térmica durante el secado de concreto, asentamientos de terreno durante la vida útil del elemento estructural o sobrecarga de uso de las estructuras. Oportunidades. Mediante la incorporación de fibras de agave como refuerzo de concreto, se pretenden mejorar las propiedades físicas y mecánicas. Por medio de la experimentación de ensayos de concreto a compresión, flexión, tenacidad y durabilidad, se verificará si existe cambio para reducir los agrietamientos en los concretos. Necesidades. Proponer un material alternativo como refuerzo de concreto que mejore las propiedades físicas y mecánicas, considerando los nuevos criterios para el bienestar del medio ambiente. Fundamentación teórica. Históricamente, fibras naturales vegetales o fibras naturales simples fueron empíricamente usadas para reforzar materiales de construcción. Sin embargo, científicos recientemente empezaron a estudiar la aplicación de este tipo de fibras como refuerzo de concreto. El concreto reforzado con fibras naturales es adecuado para la construcción de bajo costo, lo cual es deseable para países en desarrollo. Es importante que los investigadores, los ingenieros de diseño y la industria de la construcción apoyen decididamente el uso y desarrollo de materiales de la localidad. La durabilidad y la sensibilidad a la humedad de las fibras naturales son los aspectos críticos de estos compuestos y requieren ser investigados. Esta investigación es necesaria para entender completamente por qué la humedad y los ambientes agresivos cambian los mecanismos de falla y afectan las características de la resistencia y tenacidad del compuesto. Potenciales refinamientos en la matriz del cemento como la reducción de la alcalinidad y la permeabilidad necesitan ser investigados más profundamente. Las propiedades de durabilidad de la fibra de sisal es mayor en comparación a otras fibras naturales. Es una de las principales razones para elegir la fibra de sisal en el concreto. Mezclando la fibra de sisal con concreto, se controlará el agrietamiento debido a la contracción plástica y a la contracción por secado. El concreto reforzado con fibra reduce la permeabilidad del hormigón y también reduce el sangrado de agua. Algunos tipos de fibra producen mayor impacto, abrasión y resistencia a la rotura del concreto. De acuerdo a Savarish, en el 2019, el hormigón armado de fibra tiene algunas propiedades importantes. El concreto reforzado con fibra aumentará la durabilidad del hormigón. La trabajabilidad aumentará hasta un 20%. El comportamiento de resistencia a la compresión de concreto reforzado con fibra será mucho mayor en comparación con el concreto nominal. Las vigas tendrán un buen comportamiento a la tracción, se incrementará el módulo de elasticidad, la dureza variará entre 15 a 30% y se experimentará más resistencia al impacto. La hipótesis de esta investigación es, mediante la incorporación de fibras de agave como refuerzo de concreto, se mejorarán las propiedades físicas y mecánicas en comparación con el concreto nominal. El objetivo general de esta investigación es proponer un material alternativo como refuerzo de concreto que mejore sus propiedades físicas y mecánicas considerando nuevos criterios para el bienestar del medio ambiente, tales como son la disponibilidad en el medio y la baja emisión del CO2 en sus procesos de producción. Los objetivos particulares. Mediante los ensayos de compresión, identificar los cambios en incremento de la resistencia variando los volúmenes de incorporación de fibras a diferentes porcentajes por unidad de volumen. Mediante los ensayos de flexión, identificar los cambios en el incremento de la resistencia variando los volúmenes de incorporación de fibras a diferentes porcentajes por unidad de volumen. A partir de los datos obtenidos de los ensayos a flexión, determinar la tenacidad de cada una de las mezclas con los diferentes porcentajes de incorporación de fibras por unidad de volumen. Y al final, determinar la durabilidad de los especímenes en diferentes climas de la ciudad para ver los cambios que presentan a través del tiempo. Metodología. Descripción básica del proceso. El proceso de experimentación del concreto reforzado con fibras de agave para reducir agrietamientos constará de 3 pruebas con el siguiente orden.
pruebas a compresión, pruebas a flexión y pruebas de durabilidad. Para las pruebas a compresión simple se crearán 3 especímenes cilíndricos de concreto sin refuerzo de fibras y 3 especímenes cilíndricos de concreto con refuerzo de fibras de agave, considerando los procedimientos establecidos de acuerdo a la norma NMX C 083-11 del 2014, la cual establece la determinación de la resistencia a la compresión del concreto. Esta norma mexicana es aplicable a especímenes cilíndricos moldeados, corazones de concreto y cubos con masa unitaria mayor a 900 kg sobre centímetro cuadrado. Las pruebas se deberán realizar en la máquina universal de ensayos. Primero se deberán limpiar las superficies de las placas superior e inferior y las cabezas de los especímenes de ensayo. Se medirán las dimensiones geométricas para establecer un área promedio de cada uno de los especímenes. La carga de ser aplicada con una velocidad continua sin producir impacto y se registrará la carga máxima soportada por el espécimen al momento de la falla. Con las dimensiones y las cargas máximas soportados por cada uno de los especímenes se determinará el F'C resultante. Consideraciones para las pruebas a compresión. Las pruebas a compresión que se realizan con cilindros pequeños de 10 por 20 centímetros o cubos de 10 por 10 centímetros promueven la alineación preferencial de las fibras, por lo que se obtienen resistencias irrealmente altas. Por lo que se pretende realizar las pruebas de compresión de concreto con especímenes de 15 por 30 centímetros para evitar tener variaciones en los resultados. Se realizarán 3 ensayos con especímenes con refuerzo de fibras y 3 ensayos con especímenes sin refuerzo de fibras. Cada espécimen de concreto será diseñado con las proporciones cemento, agua, grava, arena para obtener una resistencia específica F'C de 250 kg sobre centímetro cuadrado. Y también se debe de verificar su peso volumétrico en estado fresco sea superior a 2.2 toneladas sobre metro cúbico. Para las muestras con concreto de fibra de agave se añadirá la mezcla de fibra de agave con la relación no mayor a 1500 gramos por cada metro cúbico de concreto. Las fibras deberán estar cortadas en una longitud no mayor a 30 milímetros. Los especímenes para los ensayos se realizarán a los 28 días de su elaboración y la aceptación o rechazo del concreto debe de ensayarse a la edad específica con las siguientes tolerancias de 28 días más menos 20 horas de acuerdo a la norma NMX-C-083-11 del 2014. Cálculo y expresión de los resultados. El cálculo de la resistencia a compresión de cada espécimen dividiendo la carga máxima soportada entre el área promedio de la sección transversal, como lo podemos ver en la ecuación número 1. Para las pruebas a flexión se crean 3 especímenes tipo viga de concreto sin refuerzo de fibra y 3 especímenes tipo viga de concreto con refuerzo de fibra de agave, considerando los procedimientos establecidos de acuerdo a la norma NMX-C-191-11 del 2004. Establece el método de ensayo para la determinación de la resistencia a la flexión del concreto mediante el ensayo de una viga simple con carga en los tercios del claro. La finalidad de este ensayo es determinar el módulo de ruptura, que es el valor obtenido mediante los procedimientos indirectos para determinar la resistencia a la tensión del concreto por ensayo a flexión de una viga. Las pruebas se deberán realizar en la máquina universal de ensayos, en la cual se instalará un dispositivo para aplicar las cargas en los tercios del claro de las pruebas de tal modo que las fuerzas sean perpendiculares a las caras horizontales de la viga y se distribuyan y apliquen uniformemente en todo lo ancho. El bloque para la aplicación de la carga y el apoyo de la viga deben de ser de acero. Se medirán las dimensiones geométricas de la viga para establecer un área promedio de cada uno de los especímenes. Las cargas deben de ser aplicadas con una velocidad continua sin producir impacto y se registrará la carga máxima soportada por el espécimen al momento de la falla. El módulo de ruptura se determinará de acuerdo a dónde se encuentra la fractura en el espécimen. Tenacidad. Es la energía absorbida por el espécimen que está representada por el área bajo la curva completa de esfuerzo de formación. Para la normalización de la capacidad de absorción de energía se logra dividiendo la energía absorbida por una muestra de concreto reforzada con fibras por la absorbida por un concreto no reforzado, con fibras de idéntico tamaño y composición matricial.
probando en condiciones similares. El resultante índice no dimensional representa la relativa mejora en la capacidad de absorción de energía debido a la inclusión de fibras. Es el índice para comparar la absorción de energía relativa de diferentes mezclas de fibras. Para determinar la durabilidad, en este trabajo se plantea llevar a las diferentes zonas del estado de Querétaro muestras de cilindros de concreto con refuerzo de fibras de agave y sin refuerzo de fibras para monitorear el deterioro que presentan con respecto al tiempo que están en estas zonas y con esto ver si existe una mejora en la durabilidad del concreto. Muchas gracias por su atención.